respondiendo al llamado por una nueva evangelización. A partir del Concilio Vaticano II, trato de aclarar dudas sobre la fe católica. En esta ocasión quiero tratar la siguiente aseveración. ¿El emperador Constantino fue el fundador de la Iglesia Católica? Empecemos por señalar que el emperador Constantino fue el responsable del Edicto de Milán, en el 313 después de Cristo, que permitió la libertad religiosa, por lo que los cristianos dejaron de ser perseguidos. Antes del edicto, los ciudadanos en Roma debían adorar al emperador como Dios. Los cristianos se negaban a esto, pues solo reconocen al Dios verdadero. Por esta razón se dio una fuerte persecución en contra de los cristianos. Una de las más crueles fue con Diocleciano en el 303 después de Cristo. Hubo muchos mártires de la Iglesia durante este periodo. A la muerte de Diocleciano, Galerio le sucedió como emperador y continuó con las persecuciones. Pero al estar a punto de morir, Galerio firmó el Edicto de Tolerancia de Serdica. Es con Constantino en 313 después de Cristo que este proceso culmina con el Edicto de Milán. La Enciclopedia Iberoamericana dice, con relación al Edicto de Milán. El Edicto de Milán fue una ampliación del firmado por el emperador Galerio. Entre sus disposiciones se pueden mencionar las siguientes. Estableció la libertad religiosa dentro del imperio y equiparó al cristianismo con la religión pagana. Instituyó ayudas económicas para la construcción de iglesias en Roma, el resto de Italia y África. Concedió al papado la ocupación del Palacio de Laterano, donde se comenzó inmediatamente la construcción de una basílica. Otorgó a los cristianos la exención del pago de tributos y el Estado romano asumió el sostenimiento del clero. Estableció la devolución, tanto a los individuos cristianos como a las iglesias, de las propiedades confiscadas durante la persecución. Vayamos un poco más atrás en la historia. Las persecuciones en contra de los cristianos, de la Iglesia, de parte de los emperadores romanos, comenzaron desde el 37 hasta el 313 después de Cristo. Para el tiempo de Constantino ya la Iglesia había tenido más de 25 papas. Si Constantino fue el que fundó la Iglesia Católica, entonces, ¿por qué el Edicto de Milán devolvió propiedades que pertenecían a la Iglesia y le fueron confiscadas durante las persecuciones? Históricamente queda claro que ya existía la Iglesia Católica, desde los apóstoles, y de forma ininterrumpida hasta hoy. Ya presenté este tema en el video. ¿Es cierto que Jesús fundó la Iglesia Católica? Retomando lo presentado en este video, el Evangelio nos dice: Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Es el mismo Jesús el que establece la Iglesia estableciendo a Pedro como la cabeza. Luego, antes de subir al cielo, en su ascensión a la gloria del Padre, Jesús les dijo: Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Mateo 28, 19 a 20. Ante esta realidad, solo hay dos posibilidades. La primera es, Jesús fundó la Iglesia Católica y ha permanecido por siempre junto a ella, como lo prometió antes de ascender al cielo, para que las puertas del infierno no prevalezcan sobre ella. La segunda es, Jesús no fundó la Iglesia Católica, sino que fue Constantino, por lo que la promesa de Jesús de estar con la Iglesia por siempre y que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, era una mentira. Claramente creemos en un Dios que es verdad, como bien nos dijo el mismo Jesús. Jesús le respondió, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Juan 14, 6. La Iglesia primitiva, junto con los apóstoles, ya se congregaban como iglesia, a celebrar la Santa Misa. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Hechos 2, 42.
El apóstol de los gentiles, San Pablo, testifica que la Iglesia, de forma continua, ha celebrado la Eucaristía, y lo seguirá haciendo hasta la segunda venida de Cristo, en toda su gloria. Lo que yo recibí del Señor, y a mi vez les he transmitido, es lo siguiente: el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. 1 Corintios 11, 23-26. Va contra la misma naturaleza de Dios, pensar que una promesa de Jesús no se cumplió. La Iglesia Católica nunca será vencida, y Cristo, como la cabeza del cuerpo místico que es la Iglesia, nunca la dejará sola. Bien lo dice el Concilio Vaticano II. Dispuso Dios benignamente que todo lo que había revelado para la salvación de los hombres permaneciera íntegro para siempre y se fuera transmitiendo a todas las generaciones. Por ello Cristo Señor, en quien se consuma la revelación total del Dios Sumo, mandó a los apóstoles que predicaran a todos los hombres el Evangelio, comunicándoles los dones divinos. Dei Verbum 7. La Iglesia Católica permanece en el mundo, como el signo visible de Dios entre nosotros, principalmente en la Eucaristía. De aquí la llamada a invitar a los cristianos a unirse a la verdadera Iglesia que fundó Jesucristo, en la cual pueden recibir en plenitud las fuentes de la gracia en los sacramentos. Sean todos bienvenidos a la Iglesia Católica, en donde nos espera Jesús, en el gran regalo de la Eucaristía, su cuerpo y sangre, alma y divinidad. Que Dios te bendiga siempre.